¿Qué puede pasar en el Congreso de la República con estas 4 mociones de censura contra Gustavo Adriancén? ¿Qué va a pasar con la denuncia constitucional que se ha presentado también en contra de la presidenta Dina Boluarte? Vamos a analizarlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña Juan Cheput, ex ministro de Trabajo, ex parlamentario también. ¿Cómo está, señor Cheput? Bienvenido. Muy buenas noches, Jorge. Un placer. ¿Se tienen ya las firmas, cree usted, para censurar al premier Adriancén o va a pasar lo de siempre, ¿no? Muchos firman y luego se olvidan de que lo hicieron. Bueno, muchos firman, se olvidan de lo que hicieron y ni siquiera van al pleno, ¿no? Exacto. Como el señor Edgar Málaga, ¿no? Ni siquiera va a sustentar en el caso de la interpelación contra el mismo ministro Gustavo Adriancén, ¿no? Son buenos para la expresión mediática, pero luego a la hora de ir a votar, a sustentar, no se aparecen. Mira, conseguir las firmas es una cuestión relativamente cómoda. El hecho que se hayan presentado ahora 4 mociones, ¿no?, en los últimos días demuestra eso. Pero en el interín, una vez que se presenta y luego que se vota, pasa un tiempo en el cual definitivamente los parlamentarios tienen que hacer su tarea, así como el Ejecutivo hace su tarea. Okay. Es decir, desde el Ejecutivo va el propio Gustavo Adriancén, la presidenta, van a empezar a llamar a los parlamentarios para decirles que no voten, van a ofrecer una serie de cosas, no como dice Juan de la Puente, una democracia prebendística, ¿no? O sea, de prebendas. Claro. De hecho, Morgan, que hace unos instantes, lo hemos entrevistado aquí en Prueba de Fuego, dijo que se van a acercar a las bancadas, que van a conversar con las bancadas y los parlamentarios, seguramente para evitar y eso es lo triste, censura, ¿no? Que tengamos parlamentarios conversables, ¿no? Que no tienen convicción, que se burlan de la opinión pública desde el momento que presentan la moción de censura para cumplir con un evento trágico como el de Patás, que exige que se censure al premier y luego decae esa convicción a lo largo del tiempo. Es decir, no tienen solidez en sus argumentos. Entonces el Congreso podría ser un papelón. Presentar 4 mociones de censura que reúnen a 77 firmas y luego se ausentan, piden licencia o no van y se cae la moción de censura, para la cual se necesitan solo 66 votos. Exacto. Entonces, tiene que haber una exigencia también de parte de la ciudadanía, porque la verdad es que el clamor es general. El señor Gustavo Adriancén no da para más. Es una persona que ha demostrado que no está a la altura de las exigencias, ha tenido un desempeño muy, pero muy mediocre y triste en relación a los hechos de Patás, negando la situación, luego confundiendo información y luego haciendo un papelón en relación a los propios familiares. Es decir, tiene que haber un responsable político. Ahora, hay 2 bancadas que todavía no se pronuncian y que tienen el mismo comportamiento en las últimas mociones de censura cuando está de por medio el Ejecutivo. Son Fuerza Popular y APP. Entonces yo creo que esta es una muy buena ocasión para que la opinión pública se dé quiénes son los que están blindando a este gobierno y a su incompetencia. Porque la inseguridad va a continuar, sin ninguna duda, y con Adriancén más aún. El ministro Quero se ha mostrado muy confiado, ¿no? Ha dicho que ellos, claro, y lo dijo acá en RPP, que ellos van a iniciar una ronda de conversaciones con congresistas, con bancadas, y que para él, bueno, los congresistas van a reflexionar, ¿correcto?, sobre su voto, la posibilidad de censurar al premier Gustavo Adriancén. Mire, estamos en una época electoral y como es época electoral, los congresistas van a tener necesidad de llevar obras a sus respectivas localidades. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene PRONIET, ¿no?, que se encarga de la infraestructura de los colegios. Por ahí puede haber un congresista que nunca falta, que diga, ayúdame con estos colegios de mi zona. Otro puede querer una pequeña posta médica, otro una carretera, un trozo de vía de comunicación. Es decir, empiezan a solicitar una serie de beneficios en términos de obras o cuestiones que les permitan a ellos quedar bien con sus localidades y pueden cambiar de opinión. Son prebendas, lo cual está mal, porque de por medio hay una situación política que el Perú no resiste. Por eso te decía, el Congreso puede hacer un tremendo papelón y desprestigiarse más aún. Claro. Hemos visto cómo se han caído una serie de eventos políticos con la misma vacancia, censura, inhabilitación de Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo firme en el Congreso, no hay un portaestandarte, un congresista que tenga el suficiente nivel de influencia como para tejer la censura antes de. Las censuras se tejen antes del día de la votación. Correcto. Entonces, acá no vemos que hay un esfuerzo en ese sentido.
Ha sucedido también hasta con las mociones de interpelación, ¿no? Que se han caído Por semanas supuesto, después. mira, y como te decía, ¿no? Hay muchos congresistas que aparecen mediáticamente, ¿no? Fulgurantes en todos los medios de comunicación, mostrando sus mociones de censura, ¿no? Y luego no van al Pleno, ¿no? El congresista Anderson no fue a la inhabilitación de Vizcarra, estaba de licencia, siendo algo histórico y grave lo que estaba sucediendo ese día. Y por otro lado, el mismo señor Málaga, ¿no? Que no sustenta la interpelación a Gustavo Adriancén. Entonces, de esos congresistas también hay, que firman para la foto. Entonces, no hay que confiarnos en que hay en estos momentos 77 firmas. Hasta el día de la votación, nada está dicho. Esa es la situación del premier Gustavo Adriancén. ¿Y qué podemos analizar sobre la situación de la presidenta Dina Boluarte? Hay una denuncia constitucional en su contra. También se ha vuelto a hablar de la posibilidad de una moción de vacancia presidencial. Así es. ¿Qué puede pensar uno de la actitud del Congreso? ¿Están hablando en serio o no? Bueno, la verdad es que falta seriedad, ¿no? Porque es muy difícil que se consigan las 87 firmas. Ajá. Basta con ver la mesa directiva, cómo está conformada, para ver que eso va a ser sumamente difícil. Y después de cada moción de vacancia fracasada, lo único que queda es decepción de parte del Parlamento y se fortalece momentáneamente la Presidenta de la República o tiene razón para victimizarse. En alguna oportunidad en esos discursos que le gusta dar frente a los colegios, dijo, me van haciendo ya un montón de mociones de vacancia y no puede, ¿no? Entonces, yo creo que si no existe la debida consistencia en la moción de vacancia, mejor no presentarla. O sea, esto yo le comentaba a un ex parlamentario hace poco. Yo me acuerdo cómo se tejieron las vacancias contra el propio Pedro Pablo Kuczynski. Okay. ¿No? Ahí APP y Fuerza Popular jugaron un papel importante. De parte de Alianza para el Progreso, el congresista en ese momento, César Villanueva, lideró el proceso de recolección de firmas, luego de la misma votación, que fracasó, ¿no? Porque hubo una fuerte oposición de parte nuestra, de Peruanos por el Cambio, pero tú veías que en los momentos previos ya había cierta certeza sobre la votación. ¿no? Como usted dice, se teje una política alianza. Entonces, uno no va esperanzado al momento de la votación como van estos congresistas, que les preguntan en los pasos perdidos cuál cree que será el resultado. No sabemos, es incierto. ¿Por qué? Porque ni uno ha hablado. Luego, hay otra cuestión que tiene que de una vez por todas que dejarse de lado, que son las participaciones virtuales. El Congreso es hablar, el Congreso es conversar, el Congreso es dialogar, y uno lo hace en el hemiciclo, en los pasadizos, en las cafeterías del Congreso. Allí se tejen las alianzas. Pero estos señores están por Zoom, ¿no? Con el celular están haciendo otra cosa y no tienen ni siquiera esa responsabilidad de asistir al Pleno, y eso se consiente desde la mesa directiva, desde el momento que permiten que las sesiones de este nivel sean virtuales. El congresista Muñante, por ejemplo, pidió una reconsideración de la votación con relación al caso Vizcarra, del que hablábamos hace unos instantes, pero lo curioso es que fueron los mismos parlamentarios los que admitieron que la sesión se realice de manera semipresencial. Claro, y como no se consiguieron los votos, ahora piden una reconsideración. Esa es una contradicción total. Claro, por supuesto, porque demuestra que ellos no están tomando estas cosas con la seriedad del caso. Ahora, me parece bien la reconsideración, no en todos los casos, porque yo creo que el caso de, por ejemplo, de Salvador del Solar, del ministro Eliche, ¿no? En el caso de Sagasti, son cuestiones que no ameritaban una inhabilitación. Sobre todo el Salvador del Solar es un hecho concreto, evidente, fáctico, que él puede haber cometido una falta constitucional, pero esta ya prescribió, a tal punto que la defensa que él hace en el Pleno es una defensa sobre el plazo de prescripción. Se basa en eso, exacto. Más que sobre el hecho en sí mismo, porque sí fue un golpe de Estado. Pero al margen de eso, no hay congresistas estelares, no hay congresistas líderes, no hay una persona que se convierta pues en el portaestandarte de la vacancia, de la censura, ¿no? Que impulse y se dedique a hacer un trabajo de visitar a sus colegas, visitar a las bancadas, de formación de opinión pública para que los respalden, etcétera, etcétera. No existe, lamentablemente. Hacen la ley del mínimo esfuerzo, presentan la moción y ahí se quedan sin tejer las alianzas necesarias y después hacen papelones, ¿no? Vamos a la otra orilla. La presidenta Dina Boluarte dice, no se consigue nada con censurar al premier. E incluso hizo una pregunta pública, ¿no? ¿Acaso se acabó la inseguridad cuando sacaron al ministro del Interior? Bueno,
ella misma tiene la respuesta, ¿no? Si lo tiene de asesor y no han cambiado los funcionarios. Lo mismo pasa en el MIDIS. Sale el señor, el exministro del MIDIS, Julio Del Martini, lo nombran asesor y por otro lado queda la misma estructura de funcionarios, por eso sigue las intoxicaciones a nivel nacional. Lo que hacen es un engañamuchachos, porque lamentablemente el Congreso no cumple con su rol fiscalizador. Si estuviéramos en otra época, se le diría al señor Gustavo Adriancén que no se burle del país nombrando al mismo individuo que ha vacado, que ha censurado el Congreso como asesor de la presidenta a que monitoree la eficacia gubernamental. Esa es una burla directa al Parlamento y el Parlamento lo permite. Pero lo peor es que se pone de ministro al brazo derecho de Santibáñez y permanece la misma estructura en el Ministerio del Interior. Se refiere a Julio Díaz, el actual ministro. A Julio Díaz, por supuesto. A este oscuro ministro, ¿no? Que se nota que no da la talla. Y se deja la misma estructura, empezando por el general Víctor Sanabria, que ya sabemos el estilo que tiene, frívolo, en medio de una crisis, divirtiéndose, y al general Arreola, que yo creo que en todo caso el general Arreola está trabajando mejor, pero sí, se sigue con el señor Sanabria. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Ella está mintiéndole al país una vez más porque no hay cambios de fondo, no se permiten, y de eso también es culpable el señor Gustavo Adriancén. La presidenta dice, no se logra nada, ¿no? Bueno, ¿qué se logra con Gustavo Adriancén? Así es, censurando a Gustavo Adriancén. Claro, ella dice, no se logra nada censurando a Gustavo Adriancén, ¿no? Nada, pero ¿qué se logra manteniéndolo? Si manteniéndolo durante tanto tiempo hemos demostrado que el Perú está en caída libre y ella no entiende el concepto de legitimidad. Al señor Adriancén nadie le hace caso con su 3% de aceptación popular. Y eso es una cosa que debe entender la presidenta, la importancia de la legitimidad. Sin embargo, el ministro de Educación, Morgan Quero, quien es uno de los defensores también de la presidenta Dina Boluarte de manera pública, ha señalado que que el gabinete está sólido, que está fuerte y hay que buscar la gobernabilidad y que por eso no se debe censurar al primer Adriancén. ¿Él sabe lo que es gobernabilidad en primer lugar? Gobernabilidad es cuando la ciudadanía siente confianza y legitima en base a esa confianza al gobierno. Esa es gobernabilidad. La condición de reconocer en nuestras autoridades a las personas con las características que el país necesita para determinadas circunstancias. ¿Y qué gobernabilidad puede haber con una presidenta que es rechazada por el 98% del Perú? O con el señor Gustavo Adriancén por el 97%, por el mismo ministro Quero que debería estar en su casa hace rato. Eso no es gobernabilidad, eso es fantoche, ¿no? O sea, eso es jugar con los términos. Es lo mismo que dice César Acuña, la estabilidad. ¿De qué estabilidad estamos hablando? Entonces, cuando se tiene y se manejan de esa manera tan ligera los conceptos, es que llegamos a una situación como la que estamos, de desesperación generalizada. Y no estamos viendo, estimado Jorge, dos cosas puntuales. ¿Cuáles son? La primera, de que estamos siguiendo un patrón de comportamiento de la delincuencia organizada que ya se dio en otros países. En primer lugar, la difusión y penetración de las estructuras del Estado y en segundo lugar, la muerte de periodistas incómodos. Gastón Medina en Ica fue asesinado y tenía el programa que más criticaba a los funcionarios de la región. Y ahora han asesinado al señor Celis en Loreto, también por ser un crítico de la corrupción. Luego, ¿qué va a pasar? Van a venir los candidatos, como es en México, como fue en Ecuador. En Ecuador sucedió. Claro, y sobre todo en las zonas en las cuales ellos se quieren enfrentar a la delincuencia organizada. Por ejemplo, en La Libertad, en Piura. Ya estamos viendo amenazas en Piura, en La Libertad, en Barranca. No olvidemos lo que pasó en Ancash cuando estaba César Álvarez. ¿No? Entonces, con la actual estructura política no se va a poder enfrentar eso. Si los parlamentarios no entienden que Gustavo Adriancén no garantiza un proceso limpio, estamos yendo a un caos electoral. Tocamos hace unos instantes el nombre de César Acuña. El líder de APP ha publicado en sus redes sociales un mensaje en el que responsabiliza al Ejecutivo de los asesinatos en Patás. ¿Pretende César Acuña desenmarcarse, alejarse del Ejecutivo? No, pues en todo caso, si él tiene ministros, si tiene embajadores, esa es una posición, como te digo, para la foto, ¿no? En política lo que mandan son los hechos, no lo que pongas en el Twitter, ¿no? Y en la práctica,
el mismo día que él dice, le echa la culpa al Ejecutivo, tiene a Lady Camones, la parlamentaria, que dice que no quieren generar inestabilidad con el actual señor Adriancén. Además, el señor Acuña fue el que respaldaba también a Santibáñez y decía que no se le debería sacar. Es por eso que crece la delincuencia, por mantener al señor Santibáñez en el Ministerio del Interior. Cuando no se reacciona a tiempo, se consolida la delincuencia organizada, ¿no? Y entonces que vengan ahora a señalar de que es por culpa del Ejecutivo, cuando ellos han sido cómplices durante estos 15 meses del crecimiento sistemático de la minería ilegal, y fíjate cómo han votado por el Reinfo. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, pertenece al partido del señor César Acuña, y han mecido al país con el tema del Reinfo, porque han esperado el último momento para discutirlo, para luego decir, no hay tiempo, hay que postergarlo. Sí, claro. Cuando claro. el presidente del Congreso tenía todo para poder discutir mañana, tarde y noche durante un periodo acotado el tema del Reinfo, y no lo hicieron. Entonces, que no vengan a burlarse del país con ese tipo de declaraciones solo para la tribuna, ¿no? ¿Y cómo le ha caído este asunto del probable incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué sintió usted? Yo siento ya, es una devaluación de la figura presidencial. Mira, y este no es un asunto como salen los abogados, salen algunas personas a decir, este es un tema complejo, la presidenta merece ganar más que los directores. Claro, o dicen, la presidenta no pidió aumento de sueldo. Claro. Le pusieron este argumento para que ella simplemente, bueno, diga a ver qué puede pasar. Claro, mira, es el mismo argumento del sueldo, hablar como si fuera un sueldo y beneficios laborales que utilizaron los congresistas jubilados de las Fuerzas Armadas para tener el doble sueldo. Se han olvidado del carácter de prestigio, honorífico, de lo que significa, el honor que significa ser presidente de la República. La presidenta de la República no es la primera burócrata de la nación. La presidenta de la República, mira, si vamos a pensar en eso, dicen, el presidente de Uruguay gana tantos dólares, el presidente de Brasil tanto. ¿Cuánto gana un funcionario en Brasil? El doble, el triple que el presidente. Porque son estructuras económicas mucho más grandes. Yo conozco muy bien el caso colombiano. Se gana más que el propio presidente de la República, en el mismo Ecuador. Entonces acá quieren convertir a la presidenta en la primera burócrata, ¿no? Pensando en que debo ganar 36.000 porque mi secretario, o sea, se compara con el secretario general de Palacio o con el director de un ministerio, en lugar de entender que como jefe de Estado tiene un honor histórico. Como jefe de Estado se convierte en la jefa de la nación y por lo tanto tiene que trascender, que convertirse en un referente. Que el Estado peruano le da al presidente de la República residencia, seguridad, movilidad y una serie de asesores y mucho asesores y todo eso para que pueda desenvolverse igual que a los parlamentarios. Claro. Le da oficina, asesores y todo eso. Y por lo tanto el sueldo no se debe convertir en el leitmotiv. O sea, yo postulo a la presidencia de la República porque voy a ganar más que cualquiera, ¿no? En eso están convirtiendo el debate estos funcionarios. Llama la atención que justo cuando se habla del aumento de sueldo de la presidenta salga ella misma, ¿no? La presidenta Dina Boluarte, correcto, a decir que la economía del Perú, bueno, está muy bien, que somos la estrella de América Latina. Esto puede ser casualidad porque dicen que en política no hay casualidades. Bueno, en principio no somos la estrella, ¿no? Hay un rebote motivado en parte por el gran precio que hay en el oro y que nos está generando una serie de problemas. Pero mira, condicionar el crecimiento económico al sueldo de un presidente significa cuáles son las preocupaciones de la presidenta, ¿no? Llega al poder, aparece con joyas. Se opera el rostro, ¿no? Como ahora se sabe. Está pendiente del ropaje y ahora del sueldo. Mira qué pequeña es la presidenta y los ministros que la acompañan. En lugar de decirle, presidenta, trascienda, el sueldo es lo de menos, porque lo que van a pensar de usted no es el sueldo que gana, sino la forma como usted se ha desenvuelto, ¿no? Se puede convertir en un referente para el país, ¿no? Es la primera mujer que llega al poder y se preocupa del sueldo. O sea, la forma como se está manejando el debate en términos de que si esto es cualquier trabajito, ser presidente de la República es lo penoso, porque no solo es la presidenta, son los ministros, son los opinólogos, ¿no? Todos dicen, bueno, pues está ganando menos, es la verdad, no es oportuno. No es oportuno ni ahora ni mañana. El sueldo presidencial está muy por debajo del honor que representa ser jefe de Estado. Claro. Y por ahí debe venir el debate. Y en base a eso, darle un sueldo coherente, que no sea de supervivencia, pero tampoco un magnífico sueldo, porque no es esa la función de un jefe de Estado. Bueno, ya tiene 16.000, Mira, ¿no? Michelle Bachelet, una vez leí un artículo en la revista ¿Qué pasa de Chile? Ajá. Y decía, ¿no? Cuando terminó la presidencia de la República, Michelle Bachelet
regresó al mismo departamento modesto donde vivía durante los últimos 30 años. Ya, la presidenta de Chile regresó a su mismo departamento. Acá tenemos gente como Yantumala que se compra 2, 3 casas seguidas y después dice que no tiene problemas, ¿no? Tenemos el mismo Alejandro Toledo, ¿no? Que también se compró una residencia, sí, claro. ¿no? Y sin embargo, pero también hay referentes como Fernando Belaúnde. Yo lo he visitado en su departamento modesto, a don Fernando Belaúnde, o Valentín Paniagua, ¿no? Y sin embargo ahora tenemos personas que se preocupan del sueldo en lugar de preocuparse pues de lo que significa trascender ante el país, ¿no? Muchas personas también han señalado que todo este asunto de las cirugías de la presidenta Dina Boluarte es un tema trivial, es un tema banal. Pero sin embargo, aquí estamos hablando de una probable infracción constitucional, que es algo bastante grave. No, es infracción constitucional y yo lo dije en el primer momento, Jorge. Inclusive yo he polemizado en varias oportunidades con el doctor Ernesto Blume. Ajá. Y yo he sostenido mi posición desde el primer instante. Acá ha habido infracción constitucional. Incluso salieron abogados a decir en qué parte de la Constitución dice que la presidenta no se puede operar. Bueno, eso no tiene nada que ver con la Constitución. Igual, en la Constitución no dice que no te pase la luz roja, ¿no? Claro. Pero tienes que cumplirlo porque para eso hay el desarrollo de las leyes. Y en este caso la presidenta tenía que informar al Congreso. ¿Qué pasa si durante su operación le tocaba estos sueros de Medifarma? Y la presidenta se iba a acompañar a Francisco. ¿Cómo quedaba el país? Claro. ¿No? Claro. Entonces, esa situación se tiene que prever porque casualmente es jefe de Estado y el Perú no puede pasar por una crisis de ese nivel. Ella ha incumplido con informar al Congreso porque ahora sabemos que no ha sido horas, sino han sido días los que ella no ha podido estar al frente del país. Y ese tema también, claro, de los decretos supremos, ¿no? Que se habían firmado. No, y encima hay faltas penales, ¿no? Sí, por claro. un lado está el hecho político de no informar al Congreso, que merece una sanción constitucional, pero por otro lado tenemos una situación en la cual ella definitivamente ha habido una falsificación de firmas y es por eso, porque sabe la connotación penal que eso tiene, que Alberto Tarola habla y el doctor Cavani, porque ellos saben que el poder es efímero, ellos saben que va a haber otro Congreso, ellos saben que va a haber otro gobierno y ahí le hubieran dicho al señor Otárola, ¿cómo? ¿Usted no sabía? ¿Acaso no hay acta del Consejo de Ministros? ¿Qué pasó con esos decretos que firmó la presidenta? Como sabe, Otárola tiene que hablar, igual Cavani, porque enfrentarían penas muy graves. Y eso es lo que está enfrentando en estos momentos la señora Boluarte, ¿no? Sin embargo, la presidenta parece dispuesta a evitar a toda costa una investigación. No está la demanda competencial y todos los peruanos estamos a la espera de la respuesta del Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional cometería un gravísimo error histórico y sería un aval de la corrupción. Y es una pena que el defensor del pueblo esté también detrás de ese propósito, si es que ellos indican de que a un presidente en ejercicio no se le puede investigar durante su cargo. ¿Sería un error del Tribunal Constitucional? Por supuesto, se le tiene que investigar. Mira, el Perú es el único país en América Latina que tiene a todos sus expresidentes elegidos del voto popular, sin excepción, en problemas con la justicia. Todos. Y la mayoría de ellos presos y otros que fallecieron, pero bueno, también estaban en condiciones carcelarias. ¿Y por qué? Porque no se les investigó. A la primera persona que se le empieza a investigar es a Pedro Castillo. Antes hubo un intento con Martín Vizcarra, con Zoraida Ábalos, y se le sanciona a Zoraida Ábalos porque no se le investiga. Entonces, como no se investiga a los presidentes en ejercicio, es que hemos tenido esta retafila de cosas. Y ahora que se está acotando la corrupción, que se puede investigar, porque si no se investigar, imagínate lo que sería el país, el tribunal va a ir en contra de lo que está exigiendo la historia, una investigación en paralelo que se puede hacer. No se está hablando de acusar, se está hablando de investigar, porque si no investigas, como pretenden los cómplices que están defendiendo este propósito, pues se desaparecen pruebas, una serie de cosas, y obviamente vamos a tener más presidentes, en este caso, con indicios graves de corrupción como Dina Boluarte. Preocupante. Señor Chaput, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Juan Chaput con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Hasta aquí te acompaño en el